Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otra edición del debate de la semana. Hoy vamos a conversar sobre las reformas y el diálogo que ha propuesto el presidente de la República, don Luis Abinader, a la comunidad política y a la sociedad dominicana. Y para ello cuento a mi izquierda con el licenciado Janer Ferreras, quien es un conocido experto en marketing y además es un dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno en el poder, y los dos abogados, el licenciado Yuri Rodríguez, quien es también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y un gran abogado que tiene una gran experiencia en el tema de la justicia en sentido general, el licenciado Cirilo Guzmán. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Mucha gente se pregunta si este año hay un ambiente lo suficientemente abierto, franco, expedito como para que el gobierno dominicano pueda llevar a cabo su propósito de encaminar todas esas reformas que le ha propuesto a la sociedad dominicana, incluyendo una reforma de la Constitución. ¿Qué opinan ustedes? Profesor, ¿quiere empezar usted o quiere empezar el joven? Me gustaría darle la participación al de mayor capacidad de años, que es usted. Bueno, don Miguel y amigos televidentes, a mí me parece que eso es algo prácticamente inevitable, que se le aviene al gobierno, por el detalle de que independientemente de la juventud de la administración, hay que hacer algunos ajustes. En cuanto a, por ejemplo, la Constitución, de la que yo soy amante, los derechos fundamentales, ellos plantean, entre otras cosas, el cambio de nombre, son simplemente nombre del fiscal, como ya no procurador, sino fiscal general. Oí al presidente en un programa de televisión decir como que no se va a legislar o a tratar de cambiar la Constitución para la reelección ni nada de eso. Pero, en fin, en cuanto a las otras reformas, la reforma fiscal, eso es algo inevitable porque de una forma u otra hay que hacer algunos reajustes, que aunque no quiera un gobierno, porque los gobiernos no están para caerle bien a nadie, simplemente tienen que hacer su trabajo, pero hay que hacerlo de una u otra manera porque tenemos que ajustarnos a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en las otras reformas que tú ahorita mencionabas fuera del aire, sector eléctrico, policía, agua. Me parece que El gobierno ha planteado 12 reformas. 12 reformas en el diálogo. La Policía Nacional evidentemente que cambiará su imagen de una u otra manera, porque si queremos un cambio tenemos que quitarnos la ropa y ponernos otra ropa que nos vea no como un organismo represivo, sino como un organismo de protección, que es la idea de una policía moderna. La policía tenía un órgano, la MET, que creo que viene desde la Policía Turística de Colombia, me parece, algo así. O la policía, que es la policía que tuve mucho en Bogotá y esos sitios. Y tenía una mística totalmente diferente a lo que es la Policía Nacional actual, que si se toma esa en consideración, y creo que dentro de los asesores del grupo hay el comisionado de la Policía de Colombia, o el subcomisionado. Así es. Si es así, pues tenemos esperanza de tener una policía moderna, adecuada a los tiempos, pero más que todo, y ahí me pongo del lado de la policía, más que cambiar la policía, es cambiarle la vida al policía para que el policía pueda rendir. Porque un policía que se pasa 25 años en servicio y no tiene una casa, y no tiene un plan de pensión, no tiene un plan educativo, pues lamentablemente es un policía que está en la institución, pero está pasando trabajo. Así es. Ahora, la herencia de crispación que heredamos de la campaña pasada no puede ser un obstáculo a la consecución de algunos de los objetivos de la propuesta que ha formulado el presidente de la República. Porque evidentemente todas esas reformas tendrán que pasar por el Congreso de alguna manera u otra y se necesitará el voto de la oposición, no solamente del gobierno. La República Dominicana recientemente perdió uno de los hombres que mayor sacrificio en su vida profesional y religiosa tuvo en la sociedad dominicana, que es el Monseñor Agripino Núñez Conado, que Dios lo tenga en un lugar especial. Sin embargo, yo creo que hace falta ya que los dominicanos dejemos a un lado nuestras diferencias político-partidarias y pongamos en la mesa una agenda a largo plazo que nos permita desarrollarnos como sociedad. La República Dominicana, en su último proceso de independencia, en la restauración hasta la fecha, sigue siendo una sociedad en construcción. Nosotros no vamos a conseguir cambios profundos a la sociedad dominicana haciendo lo mismo.
Y yo pienso que es momento en este proceso de pandemia de acompañar al presidente de la República en sus buenas intenciones, porque uno no es fanático. No creemos que todas las posiciones del gobierno sean que ser aplaudidas y asumidas por la oposición. Pero también tiene que haber un punto de equilibrio de que usted no puede oponerse a las posiciones gubernamentales. Hace falta en la sociedad Pero las dominicana. reformas se negocian. Todo se negocia. Eso es una realidad y las reformas se negocian con tus adversarios, evidentemente. Claro. Lo que ocurre, don Miguel, es que la única reforma que requeriría de la participación de la oposición sería la modificación constitucional, que en el Congreso de la República necesitaría una mayoría calificada, o si no, la consecución de las dos cámaras, ¿no? Que se reuniría la Asamblea Nacional, por así decirlo. Todas las otras reformas... Pero las leyes orgánicas también bueno, pero requieren de esa tienen mayoría ese- cualificada. tienen sí, esa pero mayoría son calificada. 2/3 partes de los presentes en ese caso. No Entonces, de la matrícula. correcto. Entonces, lo que ahí ocurre es que todas las otras reformas, el gobierno realmente las puede ejecutar de forma unánime, sin tener que acudir a un diálogo. Celebramos que se vaya a un diálogo, evidentemente somos parte de esa lógica de diálogo, pero para que la gente esté clara. Ahora, para mí la única reforma que se va a lograr, o la principal, sino que se va a lograr, será la que está encabezada por la Junta Central Electoral sobre el Código Electoral, que trata de modificar más de 30 artículos que han sido, digamos, cercenados por el Tribunal Constitucional. Y este año, que para mí también es el único año preelectoral, porque el año que viene ya es un año electoral y el 2024 es un año eleccionario. En ese sentido, Lo que no se haga este año va a ser muy difícil correcto, en ese conseguirlo. sentido los partidos estarán preocupados y ocupados en tener las reglas del juego claras para las próximas elecciones. Así que me parece que el tema electoral y el tema económico, que la inflación viene afectando a la República Dominicana, en términos globales, pero también en términos locales, creo que también será una de las principales preocupaciones del Pero gobierno. hay un hecho innegable y tiene que ver, por ejemplo, con esa ley para la reforma de la Junta Central Electoral, que no queda mucho tiempo porque la Junta necesita que esa ley haya sido reformada ya para poder iniciar los trabajos de organización de los procesos electorales, porque recordemos que ahora no hay elecciones generales, las elecciones son por separado. Correcto. Bueno, tendrá que invertirse la Junta Central Electoral junto con todos los partidos para que en la próxima legislatura se pueda aprobar con una celeridad esta reforma del Código Electoral. Ahora, lo que a mí me preocupa, y creo que esa es una preocupación también que comparte mucha gente, es que las reformas o los acuerdos o las leyes que se adoptan con un apoyo de un solo grupo político, por más importante que sea ese grupo político, nunca tienen el éxito ni logran los objetivos que se persiguen con esa ley. Es que la piedra angular de una democracia es el consenso. No hay ningún tipo de posibilidad de realizar una labor con éxito si no hay consenso. No importa que la idea sea brillante. Si usted de forma unilateral puede asumir una posición que es suya, nosotros no nos vamos a sentir identificados. Y el presidente de la República, hay que decir lo siguiente, de sus primeras 3 acciones al juramentarse como presidente, la primera fue juramentar un ministerio público que él entiende que debe ser un ministerio público que no va a ser tirititeado desde el poder. Y lo segundo que hizo fue mandar un mensaje claro de que se va a reunir con toda la oposición política y así lo hizo. Yo pienso que el presidente y el gobierno han tenido la suficiente madurez política de asumir una posición abierta al diálogo. Es el gobierno el que ha llamado a la clase política a diálogo, incluso lo ha convocado a Palacio. Pero el diálogo que se inició aparentemente con el apoyo de todas las organizaciones políticas está frisado. Así es. Está frisado por un tema de pandemia y por un tema de una agenda partidaria, no por un tema del gobierno. El gobierno no ha frenado la capacidad de diálogo, incluso todos los actores gubernamentales están abiertos a la participación política y no se le ha cerrado la puerta a ningún escenario, no importa que sea partido mayoritario, partido minoritario, organizaciones políticas sociales. Yo lo que creo que ocurre es que el gobierno como proponente es el que tiene que dar las pautas, digamos, dar las fechas en las que se tienen que reunir, cómo se va a reunir, cuál va a ser el procedimiento. Si recordamos cuando inició el diálogo, se fue al diálogo, estuvieron presentes todas las fuerzas políticas, pero el gobierno no llevó propuestas. Y dijo que los que eran opositores no habían llevado las propuestas. Pero hay que recordar el diálogo para la educación, el diálogo para el pacto eléctrico, donde cuando encabezaba el PLD llevaba un borrador de esos pactos que se pretendían firmar
y a partir de ahí entonces comenzaba el diálogo, comenzaba la verdadera discusión de esos, Bueno, de esos es que el materiales. que convoca la fiesta pone la bebida, ¿no? Así es. No, y el que va también puede llevar. Pero el que va también va a llevar, porque pero- ya el la que fiesta va han puede cambiado. hacer una propuesta. Exactamente. La fiesta han cambiado, ya el que lleva, lleva. El que lleva, lleva. Además, aquí hay un componente, don Miguel y queridos invitados. En el caso del PLD, como partido político, el PLD no puede asumir una agenda con el diálogo y una agenda con la justicia. Y me explico. Los temas de carácter judicial, donde personas vinculadas al anterior gobierno han sido judicializados, no puede ser un contrapeso como parte de una protesta pública de no participar en el diálogo. Incluso yo siempre he dicho que en el caso del PLD, que es el partido fundado por el profesor Juan Bosch, no es cierto, como se quiere decir en la sociedad dominicana, que el PLD es un partido corrupto. En el PLD hay personas corruptas, pero el PLD es un partido igual que el PRM, igual que el PRD, formado con una ideología social de garantías públicas. Ahora, el PLD lo que no puede hacer es, amparado en una posición política, proteger a corruptos dentro de su organización como un contrapeso de no participar en el diálogo. Lo está haciendo el PLD. No, pero bajo ninguna circunstancia el Partido de la Liberación Dominicana ha estado presente en todos los llamamientos que ha hecho el gobierno central de la República. Además, lo que está en la justicia lo que se tiene que propiciar es que se cumpla el debido proceso. También hay que recordar, apenas 4 miembros del Comité Central del PLD están siendo encartados, digamos, frente a una matrícula de 1.256 miembros, no estamos hablando ni siquiera del 0.1% de los miembros del Comité Central, que es el mayor órgano directivo de ese partido. Entonces, a todos los llamados que ha hecho el gobierno central, el Partido de la Liberación Dominicana ha acudido. ¿De qué manera las violaciones al llamado debido proceso puede afectar la democracia dominicana y el derecho, el estado de seguridad jurídica, de que tanto se habla? Fíjese, don Miguel, en el entendido de que un tribunal viola el debido proceso, o observa que ha habido una violación al debido proceso y no actúa como se dice en los pasillos del Palacio de Justicia, en buen derecho, esa seguridad o esa certeza jurídica que usted tiene de que si usted va a accionar como persona en un proceso penal o en un proceso civil, se pierde esa confianza porque usted dice, es que yo no sé que va a fallar. Tiene que haber esa certeza. Si el tribunal no lo observó, y no lo observó por miedo, por presión, por lo que fuera, porque el tribunal no hizo su trabajo. Reitero, no soy abogado de nadie, pero y eso lo vemos a diario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, cuando a una persona le violan su derecho al tránsito y lo llevan a una medida de coerción, el juez inmediatamente observa. ¿Sus derechos fundamentales han sido violados? Sí. No, pues entonces a esta persona no se le puede imponer ninguna de las, no la prisión preventiva, no, ninguna de las contenidas en el código, porque ha habido una violación y por lo tanto se rompió la cadena. Entonces, ¿ustedes creen que se ha violado con la coerción a los encartados o a los acusados? ¿Se ha violado el debido proceso? En casos muy puntuales, sí. Fíjese, en el caso del ex procurador general de la República, que tenía un impedimento de salida que no lo impuso un juez, sino, sabe Dios, porque todavía al día de hoy nadie quiere decir quién fue que lo puso. Las famosas alertas. ¿no? Las alertas migratorias. Si un juez no autorizó esa alerta, pues entonces era ilegal. Entonces a él le violaron su derecho a tránsito y ya, tú lo vas a traer apresado con una orden de un juez, sí, muy bien, pero ya tú le violaste un derecho y tú no lo puedes traer por ese hecho a una medida de coerción. Entonces, ahí sí se violó el debido proceso. Quizá en los otros no les sabría decir muy puntual, pero ese yo lo observé porque desde que le marcaron la alerta migratoria a esa persona, ya había una ruptura con el debido proceso. Incluso la Procuradora General de la República criticó. Sí, claro. Y tuvo oposición dentro de la Procuraduría. Así es. Ahora, ¿qué suerte le deparan ustedes a los esfuerzos de reforma del gobierno de Luis Abinader? En cuanto al sector justicia. No, en sentido general. ¿Cuántas de esas reformas podrían llevarse a cabo? El licenciado Rodríguez dice que a excepción de la Constitución de la República, las otras podrían ser objeto de una aprobación. De una acción directa del gobierno central. Del gobierno central. Que no es la visión del gobierno. No. El gobierno bajo ninguna circunstancia lo va a hacer de forma unilateral. Bueno, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que estarían en posibilidad de acceder a esa metodología, digamos. Sí, pero el gobierno ha dado muestra clara de que teniendo mayoría, el gobierno pudo fácilmente, aquí todo el mundo sabe, pudo fácilmente hacer lo que hizo el PLD en el pasado, de adjudicarse una Junta Central Electoral con sus miembros, y no lo hizo. Prácticamente dio una Junta Central Electoral de consenso.
la visión del gobierno central no será nunca aplastar con una mayoría mecánica. Hace falta, repito, de que entendamos de que el consenso, ponernos de acuerdo, es la salida más armoniosa para todos, porque al final esta república no es del PLD ni del PRM, esto no es una república del Partido Reformista, esto es una república dominicana que necesita que los nuevos actores de la política nacional nos pongamos de acuerdo para poder desarrollar una agenda en medio de un país con una terrible crisis post pandemia. Creo que sí, pero también se requiere un plan de trabajo para que todo eso pueda ser realizable, ¿no? Y creo que mantenerlo en el plano enunciativo, digamos, de simplemente tratar los temas en términos retóricos, discursivos, y no decir, bueno, esta es la línea que verdaderamente vamos a seguir para que las cosas puedan ser materializables, realizables y que se puedan lograr. Entonces va a significar un gran desafío y digamos que, aunque suene muy feo, una pérdida de tiempo. Sí, pero ahí está el gran dilema, don Miguel. Es que el PLD duró 16 años de forma corrida, desde el 2004 a 2020, y no hizo lo que tenía que hacer, teniendo esa mayoría mecánica. Entonces, ahora este gobierno que tiene apenas 2 años, ni siquiera llegamos a 2 años, no le podemos pedir que ustedes, los del gobierno pasado, que durante 16 años tuvieron el control absoluto del Congreso, del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos. No siempre en esos 16 años, hubo una época en que... Pero fue prácticamente absoluto. El poder del PLD a partir del 2004, cuando llegan en el 2006 las elecciones municipales, fue una mayoría aplastante. Recuerden que Hipólito Mejía pierde el poder en el 4 y en el 6 también barrieron. Después Leonel Fernández gana en el 8, gana en el 12, Danilo Medina se reelige en el 16 y pierden en el 20. Durante 16 años no era tiempo suficiente para impulsar reformas importantes en la sociedad dominicana de justicia, de educación, de salud. El tema policial, o sea, es un asunto, y no estoy haciendo un mea culpa porque sea parte del Poder Ejecutivo del gobierno central, no se trata de eso. Se trata de que tenemos que tener un equilibrio, porque si yo durante 16 años no tuve la capacidad de impulsar esos mecanismos constitucionales, no le voy a pedir a un gobierno en menos de 2 años que lo haga. Si me permite una observación, vamos a ver las reformas que está planteando el gobierno central. Está planteando la modernización del Estado. Pero hay que recordar el PARME, que era el proyecto de apoyo a la reforma del Estado, sí, que todo eso generó efectivamente diversas leyes, diversas digitalizaciones de lo que es el Estado, comenzando con la ley 200-04 de acceso a la información pública, también con la ley de función pública, que es la 41-08, una serie de leyes que propiciaron la transparencia y la actualización tecnológica de lo que es el Estado. ¿Que se puede mejorar? Claro que sí, pero que el camino que se tiene recorrido es bastante amplio. Si vamos al sector educativo, la propia UNESCO ha reconocido que aunque se creció poco, del 2016 al 2019 ha sido la época que más se ha crecido en términos de infraestructura educativa y de calidad educativa en la República Dominicana. Si vamos al término de electricidad, el pacto eléctrico que firmó el gobierno actual fue el mismo pacto eléctrico que había dejado el Partido de la Liberación Dominicana sin un punto y sin una coma distinta. Entonces, cuando vemos todas esas reformas que se están proponiendo, la ley de la policía también nueva del año 2017, la ley de tránsito, o sea, hay una serie de normativas que se realizaron, que es verdad que tal vez no están en plena aplicación, pero que sí generaron un camino, que es la dirección. Ahora, hay una cosa, un dilema, ¿no? O vamos a descifrar un enigma, para llamarlo de esa manera. Evidentemente, el PRM contestaría de una manera y el PLD contestaría otra. Es decir, se están llenando los requisitos que en una democracia se deben hacer para conseguir un consenso para la población, aprobación por el Congreso de una ley que el país necesita. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Siga con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hoy estamos conversando con 2 abogados y un experto en marketing político, que es a la vez un dirigente del PRM y un dirigente del PLD, uno de los abogados, y un abogado de ejercicio profesional en el derecho. No le diga independiente. El ejercicio profesional, pero no le diga independiente. Bueno, estamos hablando sobre las reformas, que son muchas, que ha propuesto el presidente Luis Abinader. Y también el diálogo que aparentemente se ha congelado, ¿no? Probablemente por la situación económica que estamos viviendo y por el tema de la pandemia, que todavía sigue siendo una gran inconveniente en la República Dominicana. Yo le preguntaba al final del segmento anterior
a nuestros distinguidos invitados, si se han llenado los requisitos, los elementos de cortesía que son necesarios, que usualmente en una democracia, a pesar de que son adversarios, se observan en el tratamiento de los temas esenciales de la República Dominicana. La propuesta del gobierno dominicano, esa reforma, invitando a la oposición a que las apoye, ¿se han hecho de la manera correcta o se ha abusado de la mayoría en el Congreso de la República? Y no estoy emitiendo opinión, estoy haciendo una pregunta. Yo creo que debe responder a nuestro amigo del partido del PLD, porque yo pienso que las invitaciones que ha hecho el superior gobierno a Palacio han tenido la mayor cortesía posible. Incluso las personas que han participado, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista, del PRD y de todas otras organizaciones, incluyendo Guillermo Moreno, de un partido alternativo, han salido de las puertas del Palacio asumiendo una posición abierta. No hay ningún tipo de queja pública referente al tema de la agenda gubernamental. Incluso, el gobierno ha sido tan flexible y abierto al diálogo que la propia oposición ha dicho que el gobierno no ha marcado la ruta ni la agenda. Lo que indica de que el gobierno tiene una clara intención de que sea todo el mundo que pueda construir una agenda dentro del plan de desarrollo gubernamental. No, sin duda la invitación ha sido decente, sobre todo a los partidos de oposición y al partido de oposición mayoritario, que es el Partido de Liberación Dominicana. Sin embargo, no quiere decir esto que uno no tenga que desconfiar de los objetivos que vienen acompañados de términos morales, ¿verdad? Detrás de los términos morales, porque hay que ver también cuál es la intención verdadera. En política nada es casual. Decía Bosch que política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son más que las que se ven. Así que yo andaría con prudencia. Es decir, eso significa que hay cosas que no se ven en este momento. Es muy probable. Yo diría, yo que no soy de ese baile, pero veo la fiesta, yo diría que sí, ciertamente ha sido saludable el hecho de que el gobierno del presidente Abinader, y a mí me parece que el presidente tiene muy buenas intenciones, y una de ellas, uno de lo que más uno le aplaude, es el hecho de que no se toma la atribución de vamos a hacer esto, sino sentémonos aquí, ¿qué necesita el pueblo? Nosotros proponemos esto, ¿qué estima usted? O sea, eso es lo que yo he percibido como persona que está aparte de la política, pero en el entendido de que siempre se reúnan así todas las partes, todos los organismos políticos, como dice el joven, siempre entonces va a prevalecer lo que necesita la mayoría, porque si lo hacemos de manera impositiva, de manera atajante, y no consultamos a los demás, incluso hay ideas que no se nos escapan, porque el hecho de que una cosa es mi visión, pero la de él es otra, y entonces podemos hacer una unión que sea beneficiosa para todos. Bueno, la verdad hay que admitirla. Yo creo que es el único presidente que ha invitado a la oposición a Palacio Nacional en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Que era muy extraño que eso ocurriera. Eso me parece mucho a los amores de la capital ahora, que el novio y la novia se llevan muy bien, pero la suegra no quiere saber del novio. Entonces el novio está desconfiando en medio de la sala si asume la taza de café o el jugo que le brinda la suegra. ¿Verdad? Eso le parece mucho a la ¿Pero quién oposición. es el novio? El novio es la oposición política y la novia es el gobierno. ¿Y la suegra? La suegra es la PLD. duda que tiene ese novio llamado oposición a servirse de lo que le brinda la suegra. Ahora, yo creo que hay una pregunta fundamental. Es decir, ¿no son demasiadas reformas para una situación tan compleja como la que estamos viviendo? Señores, todos los commodities han subido de precio, la economía puede entrar en una grave crisis a nivel global, estamos a las puertas prácticamente de otro gran conflicto bélico, si Rusia y Ucrania no logran ponerse de acuerdo, las sanciones con las que han amenazado a Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos ponen al mundo realmente al borde de un precipicio, para llamarlo de esa manera. Y el papel que jugó la República Dominicana en ese conflicto, que votó en favor de Ucrania en la ONU. Bueno, en la Organización de Naciones Unidas, la República Dominicana votó en favor de Ucrania frente al conflicto. Pero era una línea de Occidente y era una línea de Naciones Unidas donde nosotros tenemos que coincidir. Pero, don Miguel, me parece correcta en ese momento, porque es el país que está siendo objeto, que puede ser objeto de una agresión. Claro. Yo hubiese votado por la abstención. No, lo que pasa es que... La abstención, ¿Por qué? mira... ¿Por qué? El indefinido no tiene ninguna garantía, mire, señores... Porque los intereses rusos ahora mismo también están
alineado con los intereses asiáticos, sobre todo el chino. Sí, pero en ese momento no era así. Pero Dante en la Divina Comedia describe un lugar de lamentaciones a la puerta del infierno, reservado para aquellos que ni creen en Dios ni se rebelan contra Claro, él. los El lugar indecisos. ideal para aquellos que permanecen neutrales en momentos de crisis. Además, un tema de Son Crimea. cuarticos VIP antes del Sí. purgatorio y el infierno. Por ahí. Digamos que, esa es Exactamente. digamos que esa es la definición de la diplomacia, entonces, ¿verdad? Pero referente al tema, don Miguel, de la multiplicidad de reformas, el último componente del centralismo público fue Rafael Leónidas Trujillo. El presidente de la República ha dado demostraciones de que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y delegar funciones en personas capacitadas. No tenemos miedo de que el Estado Dominicano, a través de un consenso con los partidos políticos, porque en definitiva, quienes dirigen el Estado Dominicano son los partidos políticos registrados en el sistema. Independientemente de que hoy el PRM sea gobierno, mañana no lo será. Entonces nosotros no vamos a gobernar en este momento con la idea de una permanencia perpetua que no existe, lo que hicieron en el pasado. Entonces, no importa cuántas reformas sean, lo importante es que esas reformas vayan en ayuda y favorecer la calidad de vida del pueblo. Pero parecería decir eso que no hay pretensiones de reelegir al presidente Abinader. El presidente no tiene en su agenda ningún componente de reelección. El presidente Pero la está Constitución gobernando. no se lo prohíbe. No se lo prohíbe y toda la medición. Cambiaron los estatutos del PRM. Bueno, para pero la eso elección. no lo han cambiado. Hay una convocatoria a una discusión interna. Los partidos políticos tienen que ir cambiando su dinámica en el tiempo. Los partidos no son estáticos. Sin embargo, podemos decir lo mismo del PLD, que desde una oficina de Palacio en el pasado se formalizó No, el comité pero no político. se puede satanizar la posibilidad de que el señor Abinader intente una segunda reelección, la reelección. No, bajo ninguna Porque circunstancia. la Constitución no se lo prohíbe. Además, los dos presidentes últimos o los dos presidentes del PLD se reeligieron. No le pueden negar esa posibilidad. Y quieren volver. No estamos en Bueno, contra. uno de ellos. No estamos en contra de esa posición, estamos diciendo que se visualizan aprestos Sí. porque el PRM está discutiendo precisamente modificar sus estatutos para eliminar el tema de la no reelección. Pero repito, es una dinámica interna de los partidos políticos hacer su agenda. Y yo creo que el PRM tiene la libertad de hacerlo. Sin duda. Entonces eso no es ningún tema. Ahora, el presidente de la República no va, es una posición pública, no va a tocar la Constitución para favorecerse personalmente. No lo hará. Pero se habla Primero no lo necesita. Se habla de reducir el porcentaje para ser electo. Pero es una posición pública, no del gobierno, ni es una posición del partido. El presidente bajo ninguna circunstancia va a tocar el 50+1. Primero, no lo necesita y segundo, todas las mediciones que el propio partido de oposición tiene, puede colocar al presidente de la República por encima de un 60% en la ejecución del mando. Hoy el presidente de la República tiene mayor simpatía a pesar de todos los problemas mundiales con los commodities y la salsa de los precios. Nosotros tenemos un tema, don Miguel, con el combustible, pero el combustible no solamente afecta a los partidos de oposición, también afecta al partido de gobierno, a la gente de a pie, a los profesionales. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo dentro de ese diálogo. A ver, ¿qué vamos a hacer con la ley de hidrocarburos para poder abaratar los precios del combustible que afecta a una cadena de producción nacional? Pero esa fue una de las propuestas electorales del Partido Revolucionario Moderno. Así es. Lo hizo, pero parecería extraño que no tenga esa fórmula. lo que pasa es que en el momento que se hizo, los acontecimientos internacionales no eran los mismos de hoy. Hay una situación internacional de los fletes, de la crisis, como usted mencionó muy inteligentemente, que tiene que ver con la tensión de Rusia con Estados Unidos, con China. Entonces hay una serie de factores que quizás en este momento no ha sido viable, pero la va a tocar. Ustedes pueden estar seguros que el presidente de la República, antes de concluir sus 4 años en este periodo constitucional, va a proponer una modificación a esa ley de hidrocarburos. Pero el presidente ha propuesto o ha anunciado su intención de una reforma constitucional y ha dicho que sería que su ideal y su intención real es crear un ministerio público independiente. Y yo no estoy de acuerdo. Pero evidentemente ese no debería ser o no podría ser solo el único propósito. No, claro. Tiene que no. haber otro propósito. 50+1. No, pero no, repito, el 50 Cosas más que 1. se ven y cosas que no se ven. Pero repito, pero el 50+1 es una creación perversa para impedir que José Francisco Peña Gómez llegara en el 96. Eso no lo hizo el PRM, eso fue en contra del PRD del pasado. Pero todas las democracias occidentales tienen el 50+1. Y nosotros Porque no es una estamos- mayoría. o por lo menos El la- 45 no es una mayoría. Correcto, o No, por lo claro menos que la sí.
diferencia de 10 puntos porcentuales entre distancia del que queda en primero y queda segundo. No, pero no hay ningún tipo de intención. Y les repito, no debe haber miedo en los partidos de oposición de que el presidente de la República va a Ahora, tocar ese tema. si se elimina el 50+1, tendría que eliminarse la segunda vuelta, no tendría Claro, sentido. Efectivamente. Claro que sí. No, y además modificaría la estrategia política de los partidos minoritarios que muchas veces apuestan a una segunda vuelta electoral para tener un mayor peso específico. Y eso es lo que ha alimentado aquí el clientelismo político, ¿no? Así es. Pero yo no estaría de acuerdo, don Miguel y amigos, con un Ministerio Público independiente, como se dice, que como si fuera el mayor logro, por lo siguiente. El Ministerio Público, conjuntamente con el Estado, no importa el gobierno que esté, tiene que tener una línea de acción o una línea de trabajo por situaciones de la justicia que tienen que ver internacionalmente con el país. Entonces, un Ministerio Público totalmente independiente, trabajando solo, sin ese sin ese coexistir con la parte presidencial, pues lamentablemente crearía un caos de funciones. Pero a mí lo que sí me parece, y eso quizá lo podemos hacer en la Constitución, es que el Ministerio Público fuera más independiente funcionalmente, pero siempre dependiendo del presidente de la República. Bueno, Siempre. desde mi perspectiva del ego, entiendo que el Ministerio Público es el brazo ejecutor de Es la así. política anticriminal de un gobierno, ¿no? Entonces no puede ser independiente del Poder Ejecutivo. Yo creo que hubo una mala interpretación del término independiente desde el principio, y siempre lo he dicho. Yo creo que el presidente de la República, más que querer asumir una posición de independencia, lo que quiso decir es que el Poder Ejecutivo no va a usar los hilos invisibles del poder para manipular ese Ministerio Público. Eso fue lo que quiso decir. Lo que quiso decir fue, ustedes, por eso cuando lo juramenta en el Palacio, la primera acción del presidente fue juramentar a doña Miriam. Y le dijo, ahí están los videos, su guía es la Constitución de la República, para que no entienda de que ese Ministerio Público va a dañarle una carrera humana, judicial o económica a una persona por persecución Pero, política. ¿qué pasaría en el caso hipotético de que el gobierno dominicano decidiera hoy cambiar los miembros del Ministerio Público? ¿Se vería, cómo se interpretaría eso? La Constitución no lo permite. La Constitución no lo La permite Constitución por no la lo carrera, permite. por la carrera del Ministerio Público, que es constitucional. El presidente lo que tiene facultad para cambiar al procurador general. Por eso mismo, lo que quiero, eso es lo que quiero decir. Procurador General Que- y sus que- adjuntos. Y sus que- adjuntos. y sus adjuntos. Y Si una parte- decidiera una parte ahora, de sus adjuntos. si decidiera ahora, porque suponiendo, hipotéticamente hablando, de que el presidente de la República, con todo su derecho, entendiera que algunas acciones de un Ministerio Público independiente pudiera estar afectando la imagen de su gobierno o los propósitos de su gobierno. Yo vería como absolutamente legal que destituyera lo que ya él nombró. Que está en todas las facultades constitucionales de Constitucionales, hacer. Claro que sí. sí. Pero el Ministerio Efectivamente. Público sigue operando con los mismos fiscales provinciales del pasado. Con la misma estructura. Con la misma estructura. Entonces, es un sofisma Claro. decir Sí. que el Ministerio Público es independiente. Exactamente. De hecho, constitucionalmente el Ministerio Público, digamos, la figura de la Procuraduría General de la República está dentro del gabinete ministerial, en la Constitución de la Así es. República. Responde como gabinete ministerial. Ahora, hay acciones que han sido, digamos, simbólicas o semióticas, como esa juramentación a la procuradora y a una procuradora adjunta, separándolo del gabinete ministerial, entendiendo que esa acción simbólica frente a la ciudadanía tendrá una percepción, una impresión, digamos, de independencia. Bien, Sin caballero. embargo, legalmente no es así. Si me lo permiten, y con la anuencia de los amigos televidentes, tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, estamos ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante todo el programa sobre las reformas que ha propuesto el presidente Luis Abinader a la nación dominicana. Una de ellas, quizás la más importante de todas, es la posibilidad de que la Constitución de la República vuelva a modificarse. Históricamente, las últimas modificaciones que se le han hecho a la Constitución de la República han tenido un solo propósito, el tema de la reelección presidencial. Así es. De manera pues que existe toda una leyenda negra alrededor de esa intención presidencial, porque la gente piensa que finalmente volveremos a home, ¿no? Volveremos al tema que siempre motiva la reforma de la Constitución. Ahora, ¿qué cosas entienden ustedes como dirigente político, y como abogado, el señor Guzmán, de la Constitución Dominicana que merecerían ser modificadas para mejorar el sistema democrático dominicano y el Estado de Derecho?
Yo creo que lo primero que hay que modificar es el régimen electoral dominicano. El régimen electoral dominicano le ha permitido al narcotráfico, al lavado de activos, incrustarse en los partidos políticos y tener mucha ganancia de causa. Todos los partidos políticos, sin excepción, tienen dentro de su fila personas vinculadas a ese crimen organizado. Lo segundo, la modificación indiscutiblemente a la Policía Nacional como un órgano preventivo de la sociedad dominicana que está con una imagen muy deteriorada y el presidente ha dado intenciones de cambiarla. Los aspectos electorales no son ni serán tema de que el Poder Ejecutivo ni el gobierno ni el Partido Revolucionario Dominicano lo va a tocar. Primero, no lo necesita. Revolucionario moderno. Perdón, moderno no lo va a tocar. Siempre se me va la sigla porque son prácticamente bueno, hijos el PRD, el PRD es el gran, son hijos del mismo padre. No, el PRD es el gran padrote de la política dominicana. Sí, padre del PLD también. Sí, sí, claro. Entonces, el PRM no va a modificar la Constitución de la República para beneficiar al presidente de la República, porque no lo necesita. Todas las mediciones electorales que ha hecho incluso la propia oposición coloca al presidente Abinader por encima de un 60%. Eso seguiría pasando de aquí a 2 años. ¿Seguiríamos viéndolo en un 60? ¿O no te parece que tal vez por las mismas modificaciones? Bueno, no, y hay que recordar que la popularidad del presidente Abinader no es la popularidad de su partido. Son dos cosas distintas. Y cuando usted no cuenta con una estructura que realmente pueda encaminarlo al poder, aunque este es un país presidencialista y mesiánico en los liderazgos, no es suficiente para la movilización del voto en términos territoriales. Sí, pero en comparación político-partidaria, en este momento el partido que tiene mayor fortaleza de estructura sigue siendo el PRM. El PLD tiene una situación muy difícil referente a los cuadros. Tiene una crisis interna, tiene varios candidatos y varias acusaciones. En el caso de la Fuerza del Pueblo, a pesar de que ha ido transitando de forma libre, también tiene una tarea pendiente de recomposición nacional. El Partido Reformista y el PRD no van a pasar de un 3% en la recomposición. Bueno, son política. Fisiones ya. Exactamente. Entonces, hoy el PRM es el partido fuerte. El gobierno dominicano sigue siendo, hasta la fecha, un gobierno que ha dado demostraciones de tener políticas públicas decentes, abiertas y participativas. El tema de la reelección no puede ser un tema del gobierno, porque el gobierno no se reelige en campaña. El gobierno se reelige accionando de forma positiva desde el propio gobierno. ¿Qué puede prometer el presidente Abinader que no pueda ejecutar como presidente de la República? Pero yo voy a diferir un poquito ahí, porque hay que recordar que en el 2020 el PRM ganó primero con el 28% del electorado dominicano y el PRM sacó menos votos que Danilo en el 16, que Danilo en el 12, que Leonel en el 8 y que Leonel en el 4. Y el resultado fue prácticamente los mismos votos que Hipólito en el 2000. Sí, pero el resultado fue que se juramentó. No, pero eso habla de que ganó una mayoría dentro de una minoría. Entonces eso habla de que es un partido que es un conjunto de intereses, no un partido estructurado en términos reales. Sí, pero eso es un mecanismo semántico. La realidad es el pragmatismo. ¿El presidente se juramentó o no se juramentó? Sí, pero hay otra realidad. Pero la realidad, el contexto será distinto. Hay otra realidad, que la abstención ha jugado un papel muy importante en las últimas elecciones, Correcto. Especialmente en la última. Correcto. Es que la abstención es propia del desencanto también social. Señores, los actores de los partidos políticos tenemos que entender que la sociedad está vigilante. Hay gente de la sociedad civil que no le interesa participar en política porque las acciones que hemos tenido históricamente como sociedad y como partido no le ha llamado la atención a ellos. Pero mucha gente, mucha juventud dominicana no participa en política por ese cáncer social del dame lo mío, cuánto hay para mí. Y esas son de las cosas que todos tenemos que ponernos de acuerdo para modificar esa constitución. Hay quienes proponen que el voto sea obligado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hay muchas propuestas que los partidos políticos tenemos que discutir. Bueno, yo creo que bajo determinadas circunstancias, y ya lo hemos visto cuando las democracias maduran, y nosotros hemos madurado, aunque no a la perfección, pero el voto de abstención puede ser, bajo determinadas circunstancias, insisto, un voto de conciencia. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Un voto de conciencia. Yo no voy a votar por nadie que no represente el perfil que yo quiero de una posición electoral. Ni por uno ni por otro. Ni por uno ni por otro. Así es. El tema del voto militar es un tema a discutir. ¿Está preparada la Fuerza Armada para ejercer un voto? ¿La Policía Nacional? La Fuerza Armada no, el país. ¿Estamos preparados para eso? Pero ¿son deliberativas las Fuerzas Armadas? Eso es una pregunta que no se ha hecho. No son deliberativas, no pueden. son. La Constitución Entonces, por se lo- eso mismo, es absurdo pretender darle el voto a los militares. Además, nosotros no creo que nuestra sociedad necesite eso ahora, porque estaríamos extrapolando a los cuarteles militares la campaña política. De repente un cabo es coordinador de un coronel. Entonces le va a prometer el cabo. Sería al una coronel. situación Claro, bastante incómoda. el rango de general, porque él es el coordinador.
Así es. Porque si el cabo sabe hablar bien, será jefe de campaña del coronel. Yo diría aquí, aparta de mí ese cáliz. Pero Sí, claro así que es. sí. Además, Así es, las así Fuerzas es. Armadas, a diferencia de todas las organizaciones políticas y públicas, tiene un régimen envidiado, que es la disciplina. No, pero cuando Bueno, hay un sí. régimen jerárquico tan, digamos, tan duro, es prácticamente imposible poder. No es imposible, porque cuando el cabo tenga la capacidad de No, no, ascender al coronel, es su no, jefe. digo que es prácticamente imposible acceder a la posibilidad Bueno, de otorgar prerrogativas que recordemos atenten que hubo contra una esa revolución jerarquía. de los sargentos en Cuba, ¿no? Claro Sí, que así sí. Así Entonces, que- esos son de los temas que hay que ir discutiendo para madurarlo en la mesa de consenso, y tanto el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, ir poniéndonos de acuerdo, porque repito, la dirección pública de la sociedad dominicana descansa en los partidos políticos. Eso es una responsabilidad. Y por eso yo no estoy de acuerdo, ni estaré nunca de acuerdo, con esa descomposición de los partidos políticos, con descalificar las personas, porque yo pienso que se puede llevar los procesos judiciales sin destruir la partidocracia dominicana. Yo insisto en que habrán dos temas fundamentales que el gobierno le será imposible salirse de ahí. El tema económico, porque decía Bosch en Composición Social Dominicana que el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga, Sí. y eso es lógico en una sociedad capitalista como esta. Claro. Y el tema electoral, porque la tanta crispación que hubo en el 20 generará radicalización en términos políticos en la República Dominicana. O la gente cogerá o para un lado o para el otro rápidamente y en términos tempraneros. Ahora, la situación internacional no puede influir en la política dominicana. A veces tengo la impresión de que queremos abarcar demasiado en términos de reforma en una situación global que no nos favorece mucho, ¿no? Claro que sí, es que nosotros somos un país interconectado. La diplomacia siempre tendrá un lugar importante en las decisiones nacionales. Pero ¿cómo nosotros no vamos a tener consecuencias negativas si el precio del petróleo aumenta a través de una guerra entre Rusia y Ucrania? Claro que nos va a afectar. Lo que sí podemos hacer es hacer lo que el presidente está haciendo, de colocar a la República Dominicana, por ejemplo, en esta última feria del FICTUR, donde coloca a la República Dominicana como un destino obligado en el Caribe. Aprovechar de que los brasileños ya no pueden llegar a México porque le hicieron un levantamiento de visa. Vamos a buscar un nicho de mercado que nos permita aquí desarrollar productos artesanales para venderlo en ese Ahora, turismo de en mochila. en la fiesta de FITUR, no, en la feria de FITUR, el presidente le habló a la prensa dominicana, no debió haberle hablado a la prensa española o Le europea. hizo un llamado a la prensa internacional y también... Pero la rueda de prensa era con periodistas Sí, dominicanos. porque había también un escenario donde los periodistas dominicanos y las fuentes que fueron a cubrir la actividad, por cortesía había que hablarle. Y yo pienso que es un gesto muy noble del presidente. Bueno, o la llevaron o fueron por cortesía. Ambas cosas. Los medios de comunicaciones nacionales fueron a cubrir ese evento. Y yo pienso, repito, don Miguel, que es un evento positivo porque el turismo es un motor fundamental para activar la economía post-pandemia. Ahora, el país no tiene control sobre los fenómenos o las cosas que pueden afectar una actividad como el turismo, ¿no? No, claro que no. Es que el principal ejemplo es Pero el COVID. a lo que me refiero es correcto desde el punto de vista económico, por ejemplo, cifrar todas las expectativas de desarrollo, de crecimiento sobre una actividad comercial o lo que sea, una actividad económica en la cual un gobierno o un país no tenga todos los factores y todos los elementos de control. ¿Cuáles han sido los factores históricos del desarrollo económico dominicano? Pero- La caña de azúcar y el turismo. Nosotros no tenemos procesos tecnológicos, nosotros no hemos creado plataformas de inteligencia artificial del 5G. Nosotros tenemos que sustentar nuestro desarrollo económico en base a lo que tenemos. Pero si hay industria suficiente, si hay zona franca suficiente. Pero la como para- minería, señor. Correcto, la minería también. Pero lo que menciona don Miguel es de suma importancia porque esta semana Estados Unidos colocó a la República Dominicana en categoría 4 en términos de seguridad. Lo que es Invitó, exhortó a sus ciudadanos a que no visitaran visiten a la República Dominicana. Y Estados Unidos Entonces, es nuestra principal fuente de de visitantes. turistas, Sí. precisamente. Entonces eso genera una merma en el porcentaje de personas que van a hacer turismo hacia la República Dominicana, que vienen hacia nuestro país. Entonces, cuando todos esos factores globales se conjugan, la República Dominicana se encuentra en una situación que fluctúa, ¿no? Que no es, digamos, certera y entonces no le genera certidumbre en el tema económico. Pero la realidad es que la República Dominicana en este año pasado marcó récord histórico en recibir turistas, sobre todo en el último trimestre.
Y la realidad es que tenemos que apostar a un turismo diferente, no el turismo de Bávaro, de Punta Cana, sino desarrollar ese turismo de marca país de mochila. Aquí hay muchos municipios donde personas que hacen artesanías locales pueden salir de la pobreza a través del turismo de mochila. Cuando uno va a Cuba, uno se hospeda en una casa de familia y puede ver la facilidad de la candonga. Bueno, la verdad es que el país al que se promociona son regiones turísticas de la República Dominicana, no al país. Efectivamente. Y yo creo que esa es una debilidad de la promoción turística. Pero se está trabajando en la marca país. El presidente acaba de facilitar a la Liga Municipal Dominicana 4.000 millones de pesos con el único objetivo de desarrollar políticas económicas en la municipalidad. Yo soy totalmente convencido de que la marca país municipal será una salida inteligente a nuestra sociedad. Repito, no todo es la política, no todo es Bávaro, no todo es Punta Cana, no todo es Bahía de las Águilas. Cada municipio de la República Dominicana tiene un desarrollo turístico que explotar. Pero eso hay que entenderlo Esa es una visión muy paradisíaca Pero muy realista, No, pero muy no, realista. Difiero porque eso es una visión, digamos, del país mitificado que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Ahora, el pensamiento estratégico realista de lo que es la República Dominicana hoy nos dice que la canasta básica familiar ha subido en porcentajes que afecta a los quintiles más bajos de la sociedad. Entonces, ¿cómo se puede traducir ese, digamos, ese crecimiento que se tiene proyectado, que no es real, sino que es una proyección, a la realidad diaria de los dominicanos? Porque a eso que nos estamos refiriendo, cuando un dominicano no tenga acceso a, digamos, a un poder adquisitivo al que sí tenía anteriormente porque la inflación se lo ha negado, eso quiere decir entonces que se verá contrarrestada esa visión. Claro. Entonces, por eso creo que el tema económico es mucho más profundo que poner todos los huevos en la canasta del turismo. Ahora, evidentemente, el mundo está viviendo días de incertidumbre. Así es. Y la historia del país está pletórica de incertidumbre. Ahora, yo me pregunto, a pesar de eso, la República Dominicana ha podido salir airosa de todos los grandes desafíos que ha encarado a lo largo de su historia. E incluso ha salido airosa y triunfante, incluso con su propio esfuerzo, porque utilizando una frase muy en boga en estos días, no ha necesitado un fideicomiso la República Dominicana para salir adelante. Y la pregunta es, en medio de esa incertidumbre global que parece que tiene el mundo en un vilo, ¿tenemos posibilidad de descifrar expectativas y esperanzas de que este año será un año en que seguiremos creciendo, en que la paz será preservada, en que podamos, diría yo, cifrar esperanzas en el porvenir dominicano, de que encontraremos finalmente el camino del futuro? Esa es la responsabilidad del liderazgo nacional, digamos, y sobre todo el liderazgo del Poder Ejecutivo. Porque decía Felipe González, el presidente de España, que el principal desafío del liderazgo es no transmitir las dudas que se generan en los procesos de toma de decisión a la gente, Claro. porque eso le genera mucha incertidumbre y mucho desasosiego, mucha desesperanza, mucha desilusión sobre el porvenir. Y nadie confía en lo que no cree. Efectivamente. Yo apelo a la frase Un de minuto que, nos queda. Yo apelo a la frase de que nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Un científico dominicano como el doctor Pollo Herrera ha dicho que a los días de la pandemia y del COVID va prácticamente en su ciclo final. Nosotros apostamos al Bueno, consenso. el mundo está viviendo su ciclo final desde la conquista Sí, pero de América, ¿no? sí, pero nosotros estamos viviendo una situación difícil post pandemia y yo creo que el presidente Luis Abinader ha llevado a la República Dominicana por puerto seguro. Bueno, una última pregunta, en monosílaba la respuesta. ¿Tenemos posibilidad o existen condiciones para que confiemos en nuestra capacidad para salir airosos? Yo pienso que sí. Yo creo que Yo sí. creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, a los amigos, gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Les deseamos un